noches. Salude ahí a tu hermano. Dígale, qué gusto de verte hoy aquí. Saludamos también a nuestros hermanos que lo ven a través del internet. A todos ellos los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Bueno, saludo a doña Estela y a su hija. Bienvenida. Esta es su casa y estamos aquí para servirle. Hoy vamos a hablar de la palabra acerca de cómo se preserva el fuego del Espíritu Santo en nuestro llamado. ¿Cómo se preserva el fuego del Espíritu Santo en nuestro llamado? Y vamos al libro de Apocalipsis, el último. Está allí en la Escritura, en el capítulo 3, verso 14. Al verso 21. Apocalipsis 3, 14 a 21. En el verso 14 dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Padre, gracias por esta palabra, Señor, porque nosotros sabemos que tu palabra nos trae vida cada que la leemos. Esta palabra, Dios, el Señor Jesús, habla a los 7 tipos de iglesia que hay en la tierra, según la revelación que le dio al apóstol Juan. Y hoy hablaremos de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia estaba situada, como lo dice su nombre, en una ciudad que se llamaba la Odisea. Estas tierras eran muy bendecidas y estas tierras eran prósperas. Por ende, esta iglesia era próspera. Económicamente hablando, esta iglesia gozaba de buena estabilidad económica. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de las familias que participaban en esa iglesia. Y al parecer, todo giraba alrededor de la parte material, de lo que se podía conseguir con el dinero. Este era un punto de partida para esta iglesia. Y según lo que dice la palabra, esta iglesia todo lo solucionaba con su poder económico, porque no tenía necesidad ellos que no pudieran suplir con su dinero. Cualquier cosa que ellos necesitaran, tenían la capacidad de conseguirlo, porque era una iglesia que así lo expresaba. ¿Qué podemos ver nosotros sacar de conclusión de esta congregación? Que muchas veces, o en determinados casos, el dinero se vuelve como el Dios de ciertos lugares, de ciertas familias.
se pierde todo lo que es o lo que tiene que ver con la parte, la necesidad que tiene el ser humano, que no la compra el dinero. Verso 15, lo primero que le dice: el Señor a esta iglesia es que conoce su obra. A todas estas 7 iglesias, el Señor le escribió que conocía la obra de ellas, y esta iglesia en particular, el Señor la conocía. Por eso le escribe. Y hay 3 cosas que nosotros debemos de tener en cuenta acerca de un pueblo o de una congregación como esta. Primero, como seres humanos, nosotros siempre queremos llevar al extremo nuestras habilidades y nuestros talentos. Hay gente, hay hermanos, hay pueblo de Dios que es grandemente capacitado y tiene grandes habilidades para producir riquezas, para producir empresas, para producir cualquier actividad. Tienen unos talentos que no tiene otro, tienen unas capacidades que no tienen otras personas. Por ende, estas personas, cuando tienen este talento, cuando tienen estas habilidades, en muchas ocasiones lo llevan al extremo. ¿Usted me está escuchando bien, cierto? En muchas ocasiones se lleva al extremo porque hay un deseo de superarse, porque hay un deseo de tener lo que no se ha conseguido, porque hay un deseo de conquistar y de poseer lo material. Usted ve aquí en la tierra gente que tiene muchas posesiones. Y yo una vez conocí un señor con 70 años, lleno de plata. Y en ese tiempo yo le había abierto venta a mi casa. Y vuelve y le puso precio a la casa. Porque el que es negociante, el que tiene capacidades y el que se mueve en su don, trata de llevárselo a usted los cachos. Yo le dije, yo estoy vendiendo mi casa por lo que vale, no por necesidad. Muchas veces hay personas que tienen tan desarrollado su talento y tienen tan desarrolladas sus habilidades que usted y yo como hijos de Dios tenemos que estar despiertos. Que usted y yo como llamados a servir al Señor tenemos que estar con el ojo abierto, bien desperticos. Segundo, que sin pensarlo, cada día estos talentos nos van quitando a nosotros el tiempo que le pertenece al Señor. Todo el que es llamado al servicio del Señor, el que es llamado a la iglesia, muchas veces por estar pensando en desarrollarlo de él, descuida lo del Señor. Y esto cada día le va quitando el tiempo y le va quitando a usted la comunión con el Señor. Cada día usted se esfuerza más por lo suyo y menos por lo del Señor. Esto sucede muy a menudo. Esto sucede muy a menudo porque estamos en una economía que hoy llaman una economía global. Porque hoy hay más desafíos que no habían hace 20 años. Hace 20 años no teníamos todos los lujos que hay hoy. Hace 20 años la gente se conformaba o vivía contenta con el alimento, con su vivienda, así no fuera tan bonita, así no fuera tan lujosa, no era la gente tan suntuosa, ni aparentaba tanto como el día de hoy. Si usted no tiene lo que le está ofreciendo la moda, muchas personas se deprimen, porque la idiosincrasia de los territorios
territorio, te apretan y te empujan a ti a meterte en esa burbuja. Y hay gente que vive hasta aquí de deudas. Y usted lo ve en la última foto que ha salido, con el último celular, haciendo arreglar la casa. Pero son mayores sus pasivos que sus activos. ¿Cuánto vale? No valgo porque estoy endeudado. Todo lo que tengo lo debo. Porque es un mover, una presión económica que está llevando al ser humano a un ritmo desbordado. Hay gente que compra una moto y a nadie dice: yo la tengo que cambiar. No tengo plata, pero la tengo que cambiar. Y anteriormente alguien compraba una cicla, se moría, se la dejaba al hijo, ese se la dejaba al hijo, y eran herederos de una cicla de 50 años. Y cuando llegaban decían: esta cicla era de mi papá, se sentían orgullosas. Y hoy en día usted le va a dejar a algún muchacho y le dice: ¿me vas a dejar eso que lleva ya 2 generaciones? ¿Qué te pasa? Actualízate. ¿En qué mundo vives? Porque ya todo es desechable. Y tercero, que cuando comienzo a introducirme en toda esta situación, yo me vuelvo egoísta. Yo camino de mi propio plan de trabajo y renuncio al plan que Dios tiene para mi vida. Yo me vuelvo un arquitecto personal, egoísta de mi proyecto de vida, y renuncio al del Señor. No quiero conocerlo porque no estoy interesado en introducir en mi vida lo que no me va a producir. El egoísmo que a veces nos arropa, nos hace a nosotros todos los días ejecutar el plan nuestro y renunciar al de Dios. Todos los días nosotros trabajamos más en nosotros que trabajar en Él y en lo que Él quiere para nuestra vida. En el verso 15 el Señor me dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré. Lo primero que tiene el Señor acerca de sus hijos es que los conoce. Y cuando habla de conocer, es que sabe cómo me desempeño yo en el pueblo o en la congregación donde Él me ha colocado. Cómo está mi compromiso con esa visión que Él derramó a esa iglesia. Tengo yo la claridad del llamamiento que Él me ha hecho y por qué Él me ha unido a un pueblo diferente al que yo o en el que yo me he levantado. Las obras que yo hago deben de ajustarse a la visión del Señor y a su voluntad, no a mi visión ni a mi voluntad. Por eso el Señor le dice a esta iglesia que Él la conoce. Y el Señor sabe que esta iglesia no es ni fría ni caliente. Y Él desearía que fuera fría o caliente, que ojalá esta iglesia fuera fría o caliente. Pero cuando el Señor ve que esta iglesia es tibia, ahí el Señor se detiene a mirar esta congregación. ¿Por qué le llama tanto la atención al Señor una iglesia tibia? ¿Por qué se detiene el Señor?
en una iglesia que es tibia. Todos sabemos que es tibio. La tía que sabe tiene restaurante, sabe cuando alguien le sirve muy caliente y le dice, más tibio, por favor, no me lo sirva tan caliente. O cuando le sirve a alguien frío, esa persona le dice, dímelo un poquito porque a mí no me gusta la comida fría. Ni frío ni caliente, sino tibio. Porque eso es un término que esta iglesia estaba caminando. Entonces vemos los tres estados en que se mueve una iglesia: el estado frío, el estado tibio y el estado caliente. Cada uno de estos estados ha ganado protagonismo en la iglesia a través de la historia. Estos tres estados definen la iglesia de Jesucristo a través de su creación. ¿Qué es el estado frío, pues? Este estado es en que la iglesia está totalmente apagada, muerta espiritualmente. Hay una desconexión con el Espíritu Santo. Es una iglesia dura de corazón. Es una iglesia que milita en las obras de la carne, orgullosa, soberbia y no tiene fruto del Espíritu Santo. Totalmente fría, apática al mover del Espíritu Santo, donde se mueve y todo su mover está rodeado por su naturaleza pecaminosa y carnal. Es una iglesia fría, que no conoce ni quiere conocer el mover del Espíritu Santo. Y hay iglesias que son frías porque han decidido sacar al Espíritu Santo del medio de su estado. Aún esas iglesias que son frías, se ve el reflejo en su rostro. No tienen gozo, no tienen un deseo de como aparentar esa nueva naturaleza en Cristo, sino que usted ve a esas personas como sumidas, aparentemente como en una amargura, como si estuvieran muertas, como que no expresan nada. No son religiosas, son frías, porque no conocen ni militan en el mover del Espíritu Santo. ¿Qué es pues la iglesia tibia? Esta iglesia empezó bien. Esta iglesia arrancó bien, pero llegó un momento en que se estancó. Llegó un momento en que perdió el interés por seguir creciendo. Llegó un momento en que puso sobre su llamado todo lo que ella soñaba y dejó lo de Dios a un lado. No estaba interesada en conocer la revelación del Espíritu Santo para seguir creciendo, sino que se quedó en un lugar de comodidad, se quedó en un lugar de relax, se quedó en un lugar de quietud. Y en ese lugar de quietud nos habla el verso 17. Del capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando el Señor pregunta a esta iglesia, ¿qué necesitas? Esta iglesia dijo, no necesito nada, porque yo todo lo tengo
siento cómodo como estoy. Yo no necesito una intervención tuya, porque todo lo que tengo me basta y me sobra. Y cuando Dios le pregunta a uno, le toca la puerta, como dice más abajo en el versículo 20, y tú no abres la puerta a lo que Dios quiere hacer contigo, Dios discierne el estado actual en el que tú estás. Porque cuando Dios viene, dice en el verso 20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas personas o mucha gente que participa de la iglesia, Dios le está preguntando qué necesitas. Pero estas personas le han dicho al Señor, yo soy autosuficiente, no necesito, ni voy a abrir la puerta, porque con lo que yo he hecho, yo soluciono todos mis faltantes. Totalmente. Personas que están centradas en ellas mismas. Pero el Señor le responde, ahí en el verso 17. Y dices que de ninguna cosa tiene necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le muestra el estado de esta iglesia por su tibieza. Demuestra que todo lo que tiene no le sirve para lo que a veces nosotros no vemos. Esta iglesia, dice el Señor, que era una iglesia desventurada. ¿Y qué es una iglesia desventurada? Una iglesia sin espíritu, una iglesia sin gozo, que tiene poca voluntad, que duerme mucho, que mantiene cansada. Esto le estaba diciendo el Señor a la iglesia. Tú eres una iglesia que no tiene mi espíritu, que camina sin mi gozo, que camina sin mi voluntad, que mantiene cansada, dormida. Porque cuando el Señor vio la tibieza de esta iglesia, vio que estaba desventurada, que necesitaba una intervención del Espíritu Santo. Pero también le dice que era miserable. Hay gente que dice miserable de mí. Y miserable tiene que ver con que era desafortunada, desanimada, despreciable, mezquina. Tenía tanto, ¿y por qué era mezquina? Una paradoja, ¿no? Pobre, porque no tenía riquezas en el reino del Señor. Por eso esta iglesia el Señor la llamó pobre. Y ciega, porque no discernía, no tenía, todo lo veía natural, no penetraba el mundo espiritual, porque no tenía esa disciplina de trabajar en lo espiritual. Trabajaba en lo material arduamente, pero la parte espiritual era tibia, no le interesaba, era ciega y desnuda, porque caminaba en vergüenza delante del Señor. ¿Saben qué le dijo el Señor a Adán y Eva cuando ellos le desobedecieron? ¿Por qué te avergüenzas? Desobedecer los diseños de Dios traen vergüenza al ser humano. Dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos trae vergüenza. Por eso el Señor le dijo a esta iglesia, caminas desnuda, caminas con vergüenza delante de Él. Esta es la tibieza de la que el Señor le está hablando a esta iglesia. Y hay tres cosas
caigamos en esta tibieza de la que el Señor está hablando a la iglesia en estos tiempos. Primero, yo debo pedirle al Señor que me examine todos los días, pero no solamente pedirle, sino abrir mi corazón a Él. Salmo 3, 139, versos 23 y 24, vamos a leerlo. Salmo 139, versos 23 y 24. Dice la palabra en el verso 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está diciendo el salmista al Señor? Examíname, pero también abro mi corazón para que lo que tú me digas yo pueda enfocarlo en el camino que me guía a la eternidad. Si hay alguna perversidad en mi corazón, ayúdame para yo contrarrestarla, buscándote a ti y entendiendo que tú eres el que conoce lo que yo no sé. Pero muchas veces nosotros no estamos interesados en revelar en nuestro corazón al Señor, ni en autorizarlo a Él a que entre y cene con nosotros. Muchas veces nosotros le cerramos la puerta al Señor porque no nos interesa cenar con Él, no nos interesa escucharlo a Él, no nos interesa que Él se arrime a nosotros, pero Él está tocando la puerta del corazón. Él está tocando porque sabe que necesitamos una visita de Él. Necesitamos tomarnos un tintico con Él para que Él nos diga, abrir el corazón en que nosotros debemos de mejorar para salir o no caer en la tibieza que cayó esta iglesia. Amén. Amén. Esta iglesia no le abrió el corazón al Señor. Esta iglesia lo dejó esperando. Segundo punto que debo tener en cuenta: yo no puedo presumir de nada delante del Señor. Presúmale a alguien como usted, presúmale a alguien inferior a usted, pero no le presuma al Señor porque Él es superior a usted y a mí en todo. Mateo 26, versos 33 al 35. Mateo 26. Vamos a ver qué dice aquí la palabra en Mateo 26, versos 33 al 35. Respondió Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces el Señor nos está diciendo a nosotros ciertas cosas y nosotros presumimos delante de Él que podemos pasar por ahí y pasar victoriosos. Hay gente que se vuelve terca espiritualmente. Le está diciendo el Señor: por ahí no es,
y presumen delante del Señor: yo soy capaz, yo tengo la capacidad, yo soy capaz de llegar, yo no te avergonzaré, yo esto y aquello. Pero hay que tener algo en cuenta, que el Señor es omnisciente y Él todo lo sabe y todo lo conoce, el pasado, el presente y el futuro. Usted podrá conocer su pasado, podrá de pronto conocer algo de su presente, pero el futuro no lo conoce ni siquiera el enemigo. Solo Dios tiene la potestad de conocer lo que hay después de cada día. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, no presumas delante de mí, porque yo sé que vendrá después de esta conversación. No podemos presumir delante de alguien tan poderoso. No podemos presumir delante de alguien tan majestuoso. Tenemos que preguntarle a Él en qué nosotros necesitamos su ayuda. Tenemos que despojarnos de ese orgullo y de esa soberbia, de esa altivez, y preguntarle o reconocerle a Él que nos está faltando de algo que puede suceder. No es conveniente pues presumir delante del Señor, porque estamos parados delante del Rey, delante del dueño del trono. No estamos parados delante de cualquiera. Si el Señor nos aconseja o nos dice algo, nosotros debemos de pedir ayuda. Tercer punto. El termómetro del Señor solo lo maneja Él, y Él es el único que sabe en qué lugar está la aguja. Ezequiel 47, verso 1 al 6. Atrasito. Ezequiel 47, verso 1 al 6. ¿Ya estamos allí? Ezequiel 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Él es el que tiene el cordel, y Él es el único que sabe si nosotros estamos interesados en caminar por lo que Él va midiendo. Hay gente que no camina sino hasta que el agua le llegue a los tobillos. Hay otros que solo se quedan
con el agua en su cintura, con el agua en sus rodillas. Hay otros que llegan a la cintura, pero hay pocos que llegan y se sumergen en las aguas y pasan al otro lado. Él es el único que sabe el nivel espiritual que nosotros tenemos. Si usted está con el agua a los tobillos, no crea que la tiene a los hombros, porque Él le midió solo hasta los tobillos y hasta ahí caminó uno u otro. Si usted tiene las aguas a las rodillas, usted tiene que cuidar lo que está fuera de las aguas hacia arriba, porque eso está en riesgo, no está cubierto con el agua que está saliendo del altar. Lo último que se le va a sumergir al hombre es la mente, los ojos, los oídos. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que más se activa en el ser humano. Cuando usted está sumergido en las aguas, usted ya no depende de sus ojos ni de sus oídos. Usted depende del que lo lleva de la mano. Y por eso el varón tomó de la mano al profeta y lo fue llevando de medida en medida. Y cuando él vio que esas aguas no se podían pasar, sino a nado, se agarró más del que lo llevaba de la mano. No sé si usted quiere soltarse, pero la tibieza tiene que ver con eso, que cuando Dios nos está midiendo a nosotros muchas veces le soltamos la mano a Él y nos quedamos con el agua en el tobillo. Ese cordel que tiene el Señor es la aguja que muestra nuestro termómetro espiritual. Y muchas veces nosotros le soltamos la mano al varón que va adelante, midiendo. A ver hasta dónde nosotros queremos que el agua que está saliendo del altar nos vaya tapando nuestra naturaleza humana y dependamos de Él. Por eso el Señor le dijo a esta iglesia: qué bueno que usted hubiera sido fría o caliente, pero los tibios yo los puedo vomitar. Pero antes de vomitarlo, la misericordia del Señor para esta iglesia, antes de vomitarlos, en el verso 18 de Apocalipsis 3, por eso no nos vamos a dejar vomitar. No nos vamos a dejar vomitar, porque antes de que esto suceda, el Señor le dice a esta iglesia, verso 18: por tanto, ya estamos allí. Yo te aconsejo, viene el consejo del Señor, que de mí, escuche, que de mí compres oro refinado en fuego para que sean ricos, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor abrió la tienda para el que está interesado en ir a comprar lo que le falta. Hay un programa que llama, o que llamaba, pero ya se acabó, un reality. Ahí eran los famosos, y cuando usted ganaba algo, y le hacía falta, usted iba a ir a esa tienda para que comprara. Con una monedita ellos le decían lo que usted necesitaba. Y esos que tenían tanta plata, el Señor les dijo: ustedes que les gustan todo comprarlo, con plata material, les voy a abrir el reino de los cielos, a ver qué les alcanza a comprar de lo que ustedes necesitan con lo que tienen allá. Le digo: yo tengo aquí a la venta oro refinado, por si a alguien le interesa. Tengo también ropa, vestidos bonitos, por si alguien se quiere vestir. Y tengo un aceite que unge los ojos para que veas lo que no ves.
fría ni tibia, sino caliente. Por eso ofrece cosas para que la iglesia no sea pobre, sino que tenga riquezas en el cielo. Por eso ofrece vestido, para que la iglesia no ande en vergüenza, no ande se tapando ni escondiéndose al Señor por su desobediencia, no ande buscando higuera para taparse, porque teme que el Señor lo vea haciendo algo que no puede hacer. Y a veces cuando el Señor lo ve, le echan la culpa al otro, porque él me trajo, yo no quería venir, él me convenció. No que yo no venía para acá, las casualidades de la vida, terminé aquí, volvió para la iglesia. No es que yo no quería hacer este negocio, la necesidad me empujó a hacerlo. No es que yo no me quería juntar con él. Se abrió el almacén del Señor y está vendiendo cosas que usted no la puede comprar con plata física, porque ahí abajo dice en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se ha perdido el celo de las cosas de Dios, y al hombre le da lo mismo arrepentirse o no. Cuando usted pierde el celo por las cosas de Dios, y el celo no tiene que ver con religión, el celo tiene que ver con qué se está haciendo en la casa del Señor. Sé pues celoso y arrepiente. Antes del Señor ejecutar algo, siempre te va a aconsejar, siempre te va a dar la oportunidad, o nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de recuperar el celo, nos da la oportunidad de reivindicarnos con Él, y nos ofrece lo que necesitamos para que podamos estar donde Él está. Entonces el responsable de mi estado espiritual no es el pastor, no es el profeta, soy yo y únicamente yo. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Qué dice la palabra del verso 6? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, escuche bien, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Avives qué? El fuego. Y el fuego es lo que nos permite a nosotros calentarnos. El fuego es lo que mantiene al hombre y a la mujer de Dios calientes en el don que Dios le dio. Pero ¿qué pasa? No se aviva. Y el consejo que el apóstol estaba dando a sus discípulos, por lo cual te digo y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está donde, en mí. Porque alguien Dios usó para imponer las manos, para profetizar, o el mismo Señor, como en el libro de los Hechos capítulo 2, vino en lengua de fuego y avivó esa casa que se prendía del pueblo de Dios. Ese es el consejo que el Señor le está dando a la iglesia tibia: avivar el fuego que fue derramado sobre nosotros cuando recibimos a Cristo. El fuego que se apaga no por voluntad de Dios, sino porque nosotros dejamos de avivarlo. Mañana que vamos a hacer el caldito allá del bautismo, usted va a ver cómo se aviva el fuego del fogón. Y cuando comencemos a sacarle ya la madera, porque ya está listo, ya no necesita más fuego. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos que estar avivando el fuego todos los días, para que el don que fue derramado sobre nosotros mantenga la llama calientica, prendida. Que cuando venga el Señor vea esa lámpara con esa mecha prendida, no con esas lámparas que acabó hasta la mecha, sin aceite y sin mecha.
Josué 1:9. Le dijo el Señor, el propio Señor, te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un mandato de Dios. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que esforzarnos y tener valor para que el pueblo de Dios y la pelea por el reino de Dios no mengue. No nos podemos cansar, ni que se nos queme el horno, el pan de horno en la puerta del horno por la tibieza, porque el no ver lo que Dios ha dicho trae eso. Pero tenemos que esforzarnos, porque es un mandato del Señor, que nos esforcemos y que podamos nosotros prevalecer en lo que Él nos ha dicho. Amén. Amén. Entonces mire, que Dios le habló y le reveló al apóstol de los 7 estados de la iglesia. Luego el Señor nos permitirá ver otro. Y le escribió, porque la iglesia cristiana está en estados que no debería de estar. Y nosotros debemos de guardarnos. Y la mejor manera de guardarnos nosotros es estando cubiertos por la palabra del Señor. Todos los días nosotros apartarnos más de este sistema y acercarnos más al Señor. Porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que estar separado del Señor es el peor error que nosotros podemos cometer. Y lo más triste, que hay gente que está partiendo de esta tierra sin arrepentirse con el Señor. Esto no es un juego, porque la eternidad está esperando a los que se vayan con Dios o a los que se vayan sin Dios, a los que reciban a Cristo y a los que no lo reciban. Por eso estamos a tiempo. Por eso el Señor nos aconseja que despertemos para no caer en lo que cayó esta iglesia. Que despertemos nosotros ahora que hay tiempo, porque no sabemos qué viene el día de mañana. Porque como está esto, todos los días tenemos que estar listos, porque el Señor puede matar por nosotros, porque hay gente que hace planes y se acuesta, al otro día no amanece. Al menos que el Señor nos coja listos con las vestiduras, con todo lo que necesitamos para ir a cenar con Él. No le cierre la puerta al Señor en este tiempo. Que el Señor le está tocando es porque quiere cenar con cada uno de nosotros. Es porque si usted ha llegado a esta iglesia es que el Señor quiere mostrarle el plan que tiene para su vida. Nunca es tarde. Sea el tiempo que tenga usted de vida, no es tarde para arrepentirse y volverse celoso de las cosas del Señor. Amén. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Le damos gracias al Señor porque cada quien parte el pan y nos da, sacia el apetito que nosotros tenemos. Padre, en esta hora, Señor, nosotros te damos gracias por la porción de pan que nos has dado el día de hoy, por la porción de tu sangre que nos has dado el día de hoy. Porque cada que tú partes el pan, Señor, y nos lo pasas, calmas, amado Dios, el hambre que tenemos de ti. Cada que tú llenas nuestra copa por el vino, sacia la sed que tenemos de ti. Cada que tú nos invitas a la mesa, muestras el estado en el cual nosotros estamos y nos aconsejas como el Padre eterno que eres, Señor. Y nos ayudas en la situación actual en la que estamos pasando.